Es un gusto saludarte, Alexandre, y antes de cederte la palabra a nivel personal y y a nombre de todo FIRA Barcelona México, es un gusto recibirte, entendiendo que estás conectando desde Francia y te agarramos un poco ya fuera de horas de oficina. Para nosotros es un placer recibirte y poder platicar contigo. Te has convertido ya para nosotros en un embajador del tema de ciudades inteligentes. No es la primera vez que Suez participa con nosotros. Ya los consideramos parte de este grupo privilegiado de ciudades interesadas en este movimiento de Smart Cities. Y pues por supuesto, te agradecemos de especial manera que nos acompañes ya a esta hora desde Francia. ¿Cómo estás, Alexandre? Un placer saludarte. Hola Antonio, ¿qué tal estás? No, buenas tardes a todos. Gracias Antonio por la introducción y gracias a FIRA Barcelona, México. Bueno, primero por la organización del evento Smart City Expo Latam Congress y segundo por la invitación y organización de este evento y espacio live en las redes sociales para poder compartir sobre las buenas prácticas que tiene Suez en concretar estas Smart City inclusivas y sostenibles en Latinoamérica. Y por supuesto, bueno, gracias a todos los participantes de este live. Espero que les guste este contenido. Excelente, Alexandre, un placer. Quisiera comenzar preguntándote, Alexandre, ¿en qué medida la pandemia por el COVID-19 ha acelerado la transición de nuestras ciudades en México y América Latina hacia un modelo Smart City? Bueno, sí, eso es cierto que hemos vivido en los últimos meses una crisis nunca antes vista. Em, para contestar esta pregunta, les voy a hablar sobre nuestra gestión de la crisis en Suez, lo que hemos aprendido de esta crisis y seguro que se podría ampliar a las ciudades y los territorios. Al nivel de Suez como compañía, entregamos servicios que no podemos parar, igual que las ciudades. Por ejemplo, nos encargamos de la distribución del agua potable y el agua es un recurso esencial y clave para frenar la enfermedad. Entonces, hemos tenido que actuar rápido para primero garantizar la salud de todos nuestros colaboradores y asegurar que nunca faltará el servicio a las personas y menos a las más vulnerables. Hemos constituido comités de crisis permanente, cerrado su oficina comercial, implementado el teletrabajo a distancia, blindar las infraestructuras esenciales, presencia permanente en algunas instalaciones críticas, comunicación continua, etc. Y entonces, la digitalización de nuestras operaciones ha sido clave y los modelos y sistemas de gestión desarrollados antes de la crisis nos han permitido anticiparnos. Todo eso hubiera sido imposible sin una organización cohesionada y que entendiera la transversalidad. Eso es lo que hemos aprendido de esta crisis. Y mi percepción es que las ciudades y territorios necesitan también estas herramientas digitales, procesos y sobre todo transversalidad para poder actuar y mantener acceso de todos a los servicios esenciales. La buena noticia es que estas soluciones ya existen. Ahora se trata de colaborar y de ver cómo podemos financiar estas soluciones y concretar la implementación. Perdón. Entonces, en conclusión, diría que esta crisis nos permitió darnos cuenta colectivamente que tenemos que acelerar la transición hasta que seamos todos más smart, más inclusivos y más sostenibles. Totalmente de acuerdo, Alexandre. Y bueno, y de acuerdo a la respuesta a esta pregunta, me gustaría cuestionarte, ¿qué importancia tiene la planeación urbana para desarrollar proyectos de ciudades inteligentes y qué papel juegan los ciudadanos dentro de este ecosistema? Bueno, gracias Antonio por esta pregunta. Para empezar, hay que saber que el 80% de la infraestructura urbana que existirá en el 2050 todavía no se ha empezado a construir. Es decir, que dentro de los próximos años, con una visión a largo plazo, tenemos que construir el 80% de la infraestructura que tendremos en el 2050. La planeación urbana como tal se define como un proceso continuo y permanente de análisis de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros para el desarrollo urbano. Entonces, si queremos concretar las Smart Cities latinoamericanas, inclusivas y sostenibles, estos planes tienen que ir mucho más allá de solo los asentamientos humanos de tipo urbano. También se tiene que considerar todos los aspectos que podrían tener impacto directo o indirecto en la calidad de vida y salud de los habitantes, en la atractividad del territorio.
Estos planes tienen que proponer una visión sistémica y transversal de todos los pilares o sectores de un territorio, cuando la realidad en casi todas las ciudades del mundo es que el funcionamiento administrativo y presupuestal sectorial limitan un poco estas estrategias integrales. Por ejemplo, si consideramos solo los servicios públicos, por ejemplo, tenemos un plan maestro de gestión de los residuos, un plan maestro de distribución de agua potable, una gestión casi independiente de la vigilancia, contratos de servicios de gestión del alumbrado público, etc. No hay un marco legal oficial a nivel internacional para desarrollar un plan que se llamaría Smart City y que sea suficientemente transversal para considerar todos los aspectos que hemos mencionado antes. Pero, bueno, la buena noticia es que existen posibles soluciones y soluciones donde el papel de los ciudadanos es clave. Primero, pienso que el alcance y responsabilidad de una planeación urbana tiene que expandirse y subir de nivel jerárquico dentro de nuestras organizaciones territoriales. Segundo, para cada proyecto sectorial, que sea un proyecto de obras civiles, de energía, de agua, de residuos, de alumbrados públicos, etc., se necesita una capa transversal para verificar que estos proyectos, ya sean públicos o privados, cumplen con estos objetivos globales de resiliencia, de atractividad, de economía circular, de cambio climático, de inclusión y calidad de vida de los ciudadanos. Y finalmente, dado que el concepto de Smart City está ligado de manera directa o indirecta a los conceptos de innovación y de transformación digital, necesitamos figuras o organismos de alto nivel para representar esta visión y monitorear los avances de una estrategia macro al nivel territorial. Excelente, Alexandre. Fíjate que tengo una pregunta muy interesante para ti. Sabemos que en Dijon, en Francia, se lanzó en 2019 un proyecto de Smart City que cuenta con nuevos servicios para los ciudadanos y la modernización de la gestión pública. ¿Cómo participó Grupo Suez en este proyecto? Y más importante, ¿en qué aspectos ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad francesa? Bien, antes de entrar en este proyecto Smart City de Dijon, empiezo con este concepto de hipervisor como centro de la gestión urbana. Un hipervisor es un centro de control operativo. Y para eso me gustaría compartirles como 3 mensajes claves. El primero es que Suez tiene una larga historia y experiencia en el diseño, implementación y operación de supervisores, hipervisores, porque en el sector del agua y de los residuos tenemos más de 700 implementaciones en el mundo de estos sistemas inteligentes que gestionan en tiempo real las infraestructuras. Entonces, para nosotros el centro de control no es un tema nuevo. El segundo mensaje es que antes de hablar de Dijon, hay que entender que un hipervisor es un integrador. El dato como tal, aislado, no tiene valor. Es la agregación de estos datos que genera información útil para tomar decisiones. Y cuando tengo datos agregados, puedo hacer muchísimas cosas. El tercer mensaje es que tener la información concentrada en un solo lugar nos permite utilizarla para cosas que no habíamos previsto inicialmente. Y ahora me voy en el proyecto de Dijon. El proyecto de Dijon se llama On Dijon. Y aquí se trata de la implementación concreta de un hipervisor para la gestión transversal de todos los servicios urbanos. Es decir, una solución transversal para gestionar varios verticales de la ciudad. Suez, junto con nuestros socios Bouygues, Citelom, Capgemini, estamos operando esta solución desde un poco más de un año. Para ilustrar bien esta iniciativa, les invito a buscar en su navegador web el video de On Dijon Smart City, pero por supuesto después de esta charla. Bueno, Dijon, para poner un poco de contexto, es la ciudad francesa donde se inventó la mostaza. Imagino que algunos de vosotros ya conocéis esto. Es una ciudad que está al sureste de París y que tiene alrededor de 250.000 habitantes. El proyecto en Dijon fue adjudicado a Suez y sus socios en 2017 y empezó a operar al 100% de sus capacidades en 2019. El objetivo de este proyecto es la gestión centralizada del espacio público y de los servicios urbanos con una finalidad de coordinar mejor los distintos servicios de la ciudad y aportar nuevos y mejores servicios a los ciudadanos. El centro de control
o hipervisor, como lo llamamos, es un espacio físico funcionando 24 horas al día, 7 días a las semanas, donde se puede gestionar los servicios, coordinando y interactuando con los actores de estos mismos servicios y la ciudadanía. La innovación, entonces, en este proyecto no está tanto en la tecnología que se ha implementado, sino en construir la transversalidad entre los diferentes verticales de la ciudad. Y eso es sumamente novedoso para esta ciudad y para cualquier otra. En cuanto a las verticales, estamos hablando de alumbrados públicos, de videovigilancia, de interacciones con los sistemas de movilidad ya existentes, de conectar los servicios de alerta y monitoreo de la seguridad de los edificios públicos. Se integró también la conexión con el sistema de prevención de riego e inundación, eso con el organismo operador de los servicios de agua. Y la última vertical que se integró fue la capacidad de generar un ecosistema de Open Data, proporcionando datos digitales confiables en tiempos reales, con todo el respeto de la confidencialidad y seguridad de esta información. Esta última vertical permitió a la ciudad crear lo que llamamos un Living Lab para startups locales, quienes van a ser ellas que van a desarrollar y inventar la ciudad de mañana. En síntesis, los beneficios de este proyecto para la ciudad fueron los siguientes. Hay 4. Primero, un mejor desempeño operativo de los servicios. Segundo, con la centralización de estos mismos servicios, eficacia económica para la ciudad. Tercer, capacidad de integrar fácilmente nuevas funcionalidades. Y por último, desarrollo de nuevos servicios y aplicativos digitales que no habíamos pensado antes. Bueno, solo para compartir una cifra clave, con este proyecto se trata de una reducción del consumo energético de la ciudad del 65%. Eso es concreto como cifra. Y entonces, si me permite una paréntesis sobre cuál fue el uso de este centro durante esta pandemia y esta crisis que hemos vivido y que todavía estamos viviendo en algunos países. Claro. Con este hipervisor se pudo desarrollar en muy poco tiempo nuevas funcionalidades durante este pico de COVID en Francia, cuando obviamente hace 6 meses no habíamos pensado que se necesitaban estas funcionalidades. Primero, el centro fue la herramienta de comunicación clave para comunicar con los ciudadanos. Tenía un portal telefónico, sistema para localizar a las personas que deciden, luchar en contra del aislamiento de las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, organizando el abastecimiento si ellos lo requerían. Segundo, el centro permitió compartir datos entre los actores que fueron de importancia fundamental en la respuesta de la ciudad en estos momentos de crisis. Policía, bomberos, ambulancias, servicios de transporte, etc. Tercero, se demostró la eficiencia del centro en gestionar las acciones no previstas, como la logística de los equipos de protección y de las pruebas, como el funcionamiento interno de los servicios municipales en modo teletrabajo. Y por último, antes de entregar la palabra, y lo siento que fue una respuesta bastante larga, el hipervisor fue el centro de crisis físico y remoto local para interactuar con las autoridades nacionales. Entonces sí, fue un proyecto bastante exitoso y otra vez les invito a ir en su navegador a buscar la video de On Dijon Smart City. Sí, justamente, perfecto, Alexandre, justamente ese es el tema que quería tocar contigo. Por supuesto que nosotros, desde FIRA Barcelona México, desde Smart City, conocemos perfectamente los alcances, los temas tan interesantes y las soluciones tan claras que nos ha compartido Suez, no solo en Francia, sino a nivel Latinoamérica y a nivel México. Justamente a eso voy, a que la gente, a que nuestros seguidores entiendan un poco más. Hay gente que los conoce perfectamente, pero para quien no está tan familiarizado con Suez, ¿cómo se pueden financiar estos proyectos de los que hablas para que sean más sostenibles? Y eso por un lado. Y por otro lado, nos gustaría que nos hablaras sobre algún proyecto en específico en el que haya participado Grupo Suez en México. Vale, perfecto. Sí, ¿cómo financiar la innovación? Eso es una pregunta, pero clave. No es un tema de tecnología ya existe, pero ¿cómo financiar? Bueno, primero hay que saber que sí se puede financiar los proyectos Smart City gracias a los mismos ahorros que estos proyectos están generando.
Entonces, para empezar y lanzar este círculo virtuoso de inversión sostenible, se necesita una primera capa de inversión. El proyecto en México que les voy a compartir es en el sector del agua. Voy a hablar del proyecto de inversión mixta de aguas de Saltillo dentro del estado de Coahuila. Es una zona metropolitana en expansión de casi 1 millón de habitantes y uno de los asentamientos urbanos más antiguos del norte de México. También es la sede de una fuerte industria manufactura y de transformación como el sector automotriz. Entonces, en esta zona del norte de México, la disponibilidad de recursos en agua, que proviene de los pozos en los acuíferos, está en oposición directa con el crecimiento poblacional y de la actividad industrial. En 2001, justo antes de la creación de Aguas de Saltillo, hay que saber que había un servicio intermitente de distribución de agua en promedio de 4 horas al día y un nivel de los acuíferos bajando de manera alarmante. El reto, cuando se creó el proyecto, era de romper este círculo visuoso en el organismo operador. Cobranza rechazada, falta de recursos de inversión, infraestructura en deterioro, mal servicio, usuarios insatisfechos, falta de recursos de inversión, etcétera, etcétera. Y 10 años después de la creación de este proyecto, gracias a este proyecto, con la misma cantidad de agua producida en 2001, hoy se suministra agua a 120,000 viviendas más. Al día de hoy, Axal, que se llama Aguas de Saltillo, tiene uno de los indicadores de eficiencia física, que son las fugas, y de eficiencia comercial, la cobranza, más alto de todo el país. También es súper importante de notar que, aun cuando un actor privado está involucrado en este servicio público, Axal tiene la tarifa popular de agua más bajo de todo el estado, lo que implica 70% de las familias. ¿Y cómo se financió este proyecto? Axal es una alianza pública-privada donde el 55% de esta empresa es del municipio y 45% es de privado, y en este caso, Suez. Entonces, el socio público lleva equidad cuando el socio privado lleva eficiencia. Es decir, el socio público es el regulador del esquema, es el que se encarga de las políticas tarifarias y él recibe retribución por cuenta de explotación. El socio privado, él inyecta recursos económicos al inicio del esquema, aporta experiencia y know-how, gestiona la operación y recibe retribución por resultado, por eficiencia. Es el único esquema de colaboración de este estilo en todo México y las cifras que presenté, creo, justifican el éxito de este modelo. Entonces, bueno, con colaboración transparente entre el sector público y el privado, sí se puede financiar proyectos Smart City que sean inclusivos y sostenibles en Latinoamérica y en México. Sí, por supuesto. Es muy interesante lo que me comentas. Hay un tema de Suez del Grupo Suez que me llama mucho la atención, Alexandre, y sabemos que la inclusión es muy importante en este tipo de iniciativas. ¿Qué tipo de proyectos han llevado a cabo Grupo Suez junto con el sector informal, por ejemplo, en la gestión de residuos? Les voy a compartir un proyecto donde la clave del éxito fue la inclusión del sector informal dentro de la iniciativa. Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Meknes, en Marruecos, ubicado al norte de África. Al final de 2013, en Meknes, el Grupo Suez ganó una licitación pública de 20 años para hacer la rehabilitación de un relleno sanitario y diseñar, construir y operar un nuevo centro de recolección y valorización de los residuos. El relleno antiguo recolectaba alrededor de 180,000 toneladas de residuos por año, lo que corresponde a 650,000 habitantes. Y la mayoría de los residuos en Meknes son de tipo orgánicos y muy húmedos. Entonces, la infraestructura nueva que se está operando desde 2014-2015 tiene una superficie de 52 hectáreas, como 73 campos de fútbol, y tiene una capacidad de 330,000 toneladas por año para tratar los residuos que antes eran enviados a unos vertederos ilegales. Pero además de recolectar los residuos, con esta nueva infraestructura se trata de valorización de la materia a través de un centro de clasificación y de la generación
o de la valorización energética con la captura del biogás y generación de electricidad. ¿Cómo se incluyó el sector informal dentro de este proyecto de ingeniería como tal? Bueno, primero hay que contextualizar y saber que el sector informal es el primer actor de la clasificación de los residuos en los países en desarrollo. La ONU Habitat, que es socio de este evento de Smart City Expo LATAM, considera que el sector informal de los residuos está ligado de manera directa o indirecta con 15 a 20% de todos los residuos generados en el mundo. Y este mismo porcentaje es el que el Banco Mundial considera que las acciones de este sector generan en ahorros para los presupuestos de la gestión integral de los residuos de los municipios. Entonces, en Meknes, donde el sector informal estaba muy presente en el relleno sanitario antiguo, la estrategia de Suez fue de considerar este sector y sus miembros, como socios del éxito del proyecto de ingeniería. Al final, lo que se hizo fue estructurar y capacitar un sector formal de clasificación con los mismos pepenadores del sector informal que antes estaban viviendo de la venta de algunos residuos encontrados en el relleno sanitario. Y para concretizar esta estrategia, primero lo que se hizo fue una fase de diagnóstico para entender bien el sector informal, sus contrapartes, sus procesos, etc. Segundo, se incluyó dentro de la gobernanza de la compañía operando la infraestructura unos representantes de este sector junto con unas asociaciones locales y ONG. Y tercer, con esta gobernanza se creó una estructura legal de tipo cooperativa y también se organizaron unas capacitaciones de manera progresiva. También se estructuraron reglas de buen comportamiento dentro de las operaciones, reglas de seguridad, por ejemplo, o parar el empleo de niños para hacer el trabajo. Al final, el operador privado, en este caso Suez, solo financió el primer año de la estructuración de esta iniciativa, porque desde el segundo año la cooperativa era ya autosuficiente para seguir invirtiendo en sus empleados nuevos. El éxito de esta iniciativa, que ya tiene un par de años, pero fue tan grande que se compartió a nivel internacional como referencia durante la COP22 de Marrakech en 2016. Entonces, si tengo que contestar a la pregunta de cómo se gestiona un proyecto Smart City inclusivo y sostenible, se gestiona con la colaboración de todos los actores involucrados de manera directa o indirecta dentro del proyecto, que sea el sector público, institucional, de tipo ONG, con el sector privado, también con el sector informal en algunos casos, y entonces así hay que desarrollar las otras iniciativas. Excelente, Alexandre. Por ahí, poniendo toda la atención a todas las respuestas tan interesantes que nos están dando, por ahí alcancé a captar alguna de las preguntas que hace la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos. Yo te quería preguntar, y por ahí me pareció muy interesante esta pregunta, ¿cuáles serían los principales retos a partir de las circunstancias actuales a los que se encuentran las ciudades de América Latina para ser más inclusivas y sostenibles? Muy buena pregunta. Bueno, para contestar yo diría que primero, bueno, se nota un poco en mi acento. Soy francés y hace ya 2 años que estoy en Latinoamérica y me apasiona. Me fui viajando en varios países. Claro. Y yo veo en Latinoamérica un potencial increíble en la naturaleza que hay, en sus gentes, sus habitantes, su cultura, su patrimonio. Y si tengo que elegir un reto donde yo invertiría para desarrollar más Smart City, puede ser la educación de todos, de los ciudadanos y de las personas que trabajan en instituciones, para compartir las buenas prácticas que se hacen en el mundo, pero que se hacen en LATAM. Y yo creo que el LATAM Smart City Expo Congress es exactamente lo que están haciendo. Compartir buenas prácticas, fortalecer la colaboración y poder replicar en algunos lugares, contextualizándolo, pero algunos proyectos que ya se desarrollaron en otros lugares. Entonces, sí, uno de los retos, de mi punto de vista, es la educación, y diría la educación ambiental también.
Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer con esto, mucho potencial y se podría mejorar. Y bueno, en esta época de crisis, me parece importante también de apuntar este tema de salud ambiental. Yo creo que con esta crisis hemos visto la importancia de este concepto de salud ambiental que está muy ligado con la calidad de vida de los ciudadanos y para afrontar a las próximas crisis o evitar las próximas crisis, yo creo que tenemos que poner este eje de desarrollo como, como la pieza angular de nuestras políticas de desarrollo de Smart City. Excelente, excelente, Alexandre. La verdad es que yo quiero hacer una invitación a toda la gente que nos está acompañando a que conozcan un poco más de las soluciones que Grupo Suez va a presentar en esta edición de Smart City Expo Latam Congress, que les recuerdo que es el 13 al 15 de octubre en Mérida, Yucatán. Y finalmente, agradecerte, Alexandre, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que ha sido un honor. Siempre es un placer, un deleite poder platicar contigo y tenerte en a ustedes. Smart. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse. Los invitamos a que estén atentos a la programación de las próximas charlas Smart a través de nuestros canales oficiales. Alexandre, te mando un abrazo enorme. Soy Antonio Ponce de León y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos en Mérida, Yucatán. Con mucho gusto. Hasta luego, Alexandre.